¿Se me escucha, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, voy a compartir el aula virtual para que puedan visualizar. ¿Ya pueden ver el aula virtual? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Como les había explicado, la delegada ya formó los grupos de 5, máximo de 6, algunos de 7, porque creo que en su aula son más alumnos de lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, como les había indicado anteriormente, y vuelvo a recalcar, ahora que más alumnos, de que en el aula virtual están los foros por cada semana que siempre se van a dar en mi curso, y ya no va a haber 2 evaluaciones, solamente va a haber una, que es la evaluación de la práctica en la primera unidad, y en la segunda unidad, de igual manera, va a haber una práctica y el examen de medio ciclo. A partir de la tercera unidad se dan los trabajos grupales que les había indicado. Si bien es cierto que van a entregar los trabajos de acuerdo al cronograma que dice el 24 de enero, tal como está establecido en el mismo temario de la tarea, también deben tener en cuenta de que las exposiciones van a empezar la primera semana de enero, solo que les estoy dando tiempo para que entreguen sus trabajos hasta el 24 de enero, conforme el programa de actividades que ya les compartí y que también están en el aula virtual. Para que hagan el trabajo, según el temario del grupo, es el que se ha designado de acuerdo al sílabus. Entonces, como se ha hecho ya el sorteo y se ha establecido qué grupos van a ocupar, ustedes tienen que desarrollar el trabajo. Tienen todo este tiempo, básicamente 2 meses, para desarrollar el trabajo. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta sobre los foros que ya han vencido. Va a Sí, cambiar, le va a escucho. fecha, ¿no? Sobre los foros que han vencido. ¿Se escucha? Hola. ¿Doctor va a dejar más plazo a sus foros que ya vencieron o no? ¿Se me escucha? Se me había desconectado la señal. Sí, les escucho. Doctor, acerca de los foros, mi pregunta era si va a dar más plazo por aquellos foros Sí, que ya, ya han si ustedes pueden vencido. visualizar el aula virtual, la semana 1 y la semana 2, ya lo acabo de ampliar hasta el 3 de diciembre ambos. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Doctor, Ya, ¿y el trabajo grupal que vencía el lunes 29? ¿Lo va a ampliar o lo va a dejar para esa fecha? ¿Cuál trabajo grupal de la sesión Hay 3? un trabajo grupal. De la semana 1, 2 y 3. Hay uno Bueno, eso se que vence. mantiene, no hay ningún problema eso, en ese aspecto. Ya entonces lo que se va a ampliar es el Semana individual 1 y 1 y semana 2. 2. Claro, la Ya, semana 3 se mantiene. ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más que tengan? No hay dudas, entonces empezamos la clase. Origen de la filosofía. A ver, ¿dónde se originó la filosofía, alumnos? Participación en clase. ¿Dónde se originó la filosofía? No hay participación en clase. ¿Dónde creen que ustedes que se originó la filosofía? En Grecia. En Grecia. Muy bien, ¿no? Una pregunta obvia, pero que demoran en responder. No hay ningún problema, efectivamente, la filosofía se inició en Grecia.
básicamente en el siglo VI antes de Cristo. El primero que lo estableció como tal, el primer filósofo, fue Tales de Mileto, quien es considerado el padre de la filosofía. Es el primero que dio una explicación racional sobre el origen del universo. Para empezar, debemos tener en cuenta que para poder desarrollar el concepto filosófico siempre debemos tener una situación de cuestionamiento, ¿no? Ante ello nosotros lo llamamos la pregunta filosófica, la cual Kant lo desarrolló de manera profunda a través de 4 interrogaciones. El que decía, en primer punto decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y finalmente, ¿qué es el hombre? Al decir que puedo saber, él limitaba la situación de lo que iba a desarrollar respecto al objeto que iba a filosofar, ¿no? ¿Qué puedo saber de esta cosa? Decía, ¿no? ¿Qué necesito saber? Luego también parecía en forma restrictiva con la segunda pregunta, al decir, ¿qué debo saber? ¿Qué situaciones debo saber para entender este objeto que voy a realizar el estudio, ¿no? El racionamiento que pueda darse. De ahí también parecía que a través de esas preguntas había una especie de análisis o experimento que al final tenía una demostración. Y ahí venía la tercera pregunta. ¿Qué me cabe esperar, no? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué fundamento o qué estoy logrando con este análisis que se está desarrollando para determinar el objeto que es parte de la filosofía? Y finalmente, ¿qué es el hombre? Es decir, que él, para que pueda entender el objeto que pretendía filosofar o la situación o cualquier cosa que se pretendía discutir, ¿no? A nivel filosófico, tenía que primero empezar a partir del hombre, situación que se constriñe y tiene bastante apego con lo que desarrollaba nuestro filósofo Sócrates. Por eso siempre decimos que las preguntas filosóficas tenían siempre una connotación radical, racional y fundamentada, con la que se tenía que llegar, o era parte de este instrumento, la razón, y básicamente la demostración. Concepto etimológico de filosofía deriva de 2 vocablos griegos, el primero que es filia, que significa amor, y el segundo que es sofía, sabiduría, que conjugándole los dos, etimológicamente significa amor por la sabiduría, por la ciencia, el saber o el conocimiento. Al primero que se le atribuye esta frase es al filósofo Heráclito de Éfeso. Posteriormente fue utilizado por Pitágoras como calidad de ciencia especial y se fue introducido tal como filosofía por Platón, ¿no? Sin embargo, a Sócrates se le conoce como el maestro de la filosofía. Concepto de filosofía. A ver, alumnos, ¿qué entienden ustedes por filosofía? ¿Algún autor o una explicación que les nazca propia de ustedes? ¿Cómo ustedes describen a la filosofía? A ver, les escucho. ¿Qué entienden por filosofía? Bueno, visto que nadie desea participar, les voy recordando que las participaciones del ciclo pasado les ayudó bastante a varios. Doctor, yo quiero dar un concepto según el autor Marx. ¿Se escucha? Hola. Sí, lo escucho, Celeste, lo escucho. Para este autor, pues la filosofía básicamente era una actividad que servía, o se puede decir que era para la transformación del mundo, ¿no? Entonces, básicamente para hacer una revolución, mencionaba este autor. Sí, efectivamente. Bueno, chicos, los conceptos filosóficos, si bien es cierto, han variado de uno a otro autor, generalmente nos quedamos con el pensamiento de Hegel, ¿no? Ya que él dice que para desarrollar la filosofía, esta no solamente debe ser amor, sino que debe ser un contacto con el saber, un saber que tenga un contacto con la realidad, con una demostración, un saber efectivo y selectivo, el cual se pueda desarrollar.
Por ejemplo, ¿no? Analizando los conceptos de los tres filósofos más preponderantes de la filosofía, tenemos a Sócrates, que el primero habla que para poder desarrollar la filosofía tenemos que irnos al centro moral de la persona, y decía que para llegar a la máxima sabiduría filosófica teníamos que conocernos consigo mismo, es decir, que él estudiaba al humano para poder entender a la filosofía. En el concepto de Platón hablaba por el contrario que todo se podía entender a través del mundo real, pero buscando un conocimiento exacto, un conocimiento verdadero, ¿no? Para él eso significaba la filosofía. Aristóteles, por su parte, indicaba que está bien, tenemos que llegar a través de la persona humana, a través de un conocimiento real, un conocimiento exacto que sea verdadero, pero tenía que tener un sustento, un fundamento, una base experimental o demostrativa, es decir, tenía que tener un fundamento en el cual le dé consistencia a la razón filosófica o de lo que se pretende investigar o experimentar para demostrar su racionalidad. Luego, la filosofía tiene características, siendo la primera de ellas la racional o intelecta. Cuando se refiere a racional quiere decir que todo este conocimiento o todo conocimiento filosófico que se desarrolle tiene que estar basado en la razón, el raciocinio, tener cierta connotación intelectual, por así decirlo, ¿no? Metódico y ordenado se refería a que el desarrollo filosófico nunca iba a ser al azar, sino que esta tenía que ser desarrollada de manera correcta. Y ordenada quiere decir que esto nunca va a ser en desorden, sino que tenía que tener una situación concadenada. Es así que muchas veces indicaba que para poder hacer el desarrollo concadenado de la filosofía, esta muchas veces llegaba a una connotación metodológica de manera reflexiva, es decir, haciéndose autocuestionamientos de lo ya realizado. Luego, también otra característica es que es totalitario, en el sentido de que la filosofía siempre va a tener relación una con otra disciplina que esté dentro de esta. Es decir, va a ser integral, total, va a abarcar todas. Por eso muchas veces se indica que engloba el conocimiento o es un conocimiento globalizado. Es crítico, como ya se dijo, al ser reflexivo también tiene que ver cierto cuestionamiento a las situaciones o premisas que pueda llegarse como conclusión. Nunca va a haber una premisa exacta, sino que esta siempre va a ser sometida a cuestionamientos hasta llegar al concepto o fundamento correcto, que sería el fundamento verdadero, ¿no? Es profunda y fundamental, como ya se dijo, ¿no? A través del pensamiento se va a tratar de llegar a una realidad exacta, por eso cada fundamento que se desarrolle va a ser sometido a cuestionamiento y se va a llegar a un fundamento correcto al cual podremos catalogarlo como principio o base filosófica o fundamento. Y es problemático, como yo les había dicho, al ser crítico, al ser reflexivo, por ende va a ser problemático con la única finalidad de alcanzar la verdad. Disciplinas filosóficas, la nociología. ¿Qué entienden por nociología, estudiantes? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de nociología? La ciencia del conocimiento. La ciencia del conocimiento, efectivamente. Esta ciencia del conocimiento generalmente es un conocimiento básico, un conocimiento empírico, el que generalmente se utiliza, si bien es cierto, es importante para la filosofía, pero este se utiliza de manera empírica, no tiene una situación especializada con la cual podemos decir que el desarrollo de conocimiento requiere mayores rasgos. Ante ello ya tenemos la epistemología. Epistemología deriva de dos vocablos griegos, que uno significa episteme, que es ciencia, conocimiento científico, y logos, que es tratado. Conjugando los dos vocablos significa estudio por el conocimiento científico o teoría de la ciencia, ¿no? La epistemología, a diferencia de la nociología, ya viene a ser un estudio especializado, ¿no? En el cual hay un experimento, una demostración. Por eso se indica que esto básicamente tiene un contenido de estructura, fundamentos y métodos científicos que ayudan a especializar y a clasificar el mismo, ¿no? A efectos de establecerlo el mismo como ciencia. A ver, hay alumnos que ingresan. Ariana Mayo, creo que está que entra y sale ese alumno. Te voy a dar pase ahora. Y alumnos. Entonces, segundo, disciplina filosófica, la semiótica, ¿no? Que viene a ser el estudio de los signos. Entre ellos se dividen en tres partes. La sintaxis filosófica, que viene a ser la estructura interna de los sistemas de signos. La semántica filosófica, que viene a ser el sistema de signos, el que estudia la relación de signos y objetos estudiados. Y la pragmática filosófica,
que es el sistema de signos y el sujeto que los usa. Esto básicamente se refiere a lo que se desarrolla en la ciencia de las letras, ¿no? Como la lingüística, la gramática, la psicología del lenguaje y la ciencia de las culturas. Ciencia de las culturas básicamente se refiere a las escrituras que puedan darse, los jeroglíficos, que puedan darse en diferentes culturas, ¿no? Anteriores a nuestra era. La axiología o teoría de los valores, tenemos que tener en cuenta que deriva de dos vocablos griegos, axios, que es valor, dignidad, y logos, que es tratado, por lo cual la axiología es el estudio de los valores. Esta disciplina filosófica básicamente se basa en principios axiológicos universales, sus formas y sus fundamentos. Cuando hablamos de valor, no solamente hablamos de un valor ético que podría darse, ¿no? Sino también un valor cuantitativo. Por eso se indica que la axiología no solamente establece formas y fundamentos, sino también tiene clasificaciones y jerarquías. La ética. ¿De qué vocablo deriva la ética, alumnos? A ver, ¿de qué vocablo griego deriva la ética? ¿De qué vocablo griego deriva la ética? ¿Y qué significa? Ethos, doctor. ¿Y qué significa? Costumbre. Muy bien, costumbre, hábito. Efectivamente, la ética viene de la costumbre que viene a ser la conducta moral del hombre dentro del grupo social, ¿no? Sin embargo, la ética efectivamente se encarga del estudio del comportamiento y conducta de la persona humana, sea de manera individual como en sociedad. Esta también tiene dos formas de estudio o de realización. Entre ellas tenemos la ética normativa y la teoría de lo moral. La ética normativa, que investiga el problema del bien y del mal y cómo se desarrolla dentro de los grupos sociales. Ante ello debemos entender que la ética normativa de un grupo social no va a ser igual a la ética normativa de otro grupo social. Eso ya está demostrado en la realidad. Una cultura no va a ser igual a otra cultura. Por eso decimos que esto trata de establecer qué cosas es malo y qué cosas es bueno. De eso se trata la ética normativa. Sin embargo, en la teoría de la moral ya investiga no solamente la ética normativa, sino su origen, ¿no? Cómo se desarrolló, cuáles son las leyes que obedecen al desarrollo histórico de la ética normativa de ambos lados, de ambas culturas, por así decirlo, y cuál es la interrelación que puedan tener o que puedan complementarse una de la otra. Es decir, que la ética normativa de determinada cultura con la ética normativa de otra cultura, qué relación histórica pueden tener y cuál ha sido la compenetración que hayan podido tener durante ese desarrollo cronológico histórico en el cual se ha desarrollado la conducta, ¿no? Como dos sociedades distintas. Ha habido conflictos, no ha habido conflictos, ha habido un choque de culturas, ha habido, si digamos, compartimiento de culturas. ¿Qué situaciones se han podido dar? ¿Aló, se me escucha? Sí, doctor, se le Sí, escucha. doctor. Ya, muy bien, pensé que se me había ido el internet. Ya, seguimos. La estética. Bueno, la estética, como ya se entiende, viene a ser el estudio del valor de la belleza. Pero los filósofos en aquel entonces no decían que había lo feo ni lo bello, sino para ellos básicamente todo lo catalogaban como bello. Sin embargo, aquellas bellezas que por su quizás forma exótica o rarez, por su forma exótica o quizás condición que ellos consideraban lejos de la perfección a lo que comúnmente denominaban bello, lo catalogaban como una belleza rara. No era feo, sino tenía una belleza rara. Y esa situación fue dándole una percepción a lo que era bello y cuál era el objeto de estudio de la estética. Hoy en la realidad, en la actualidad dicen que es feo y que es bello, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces, como era una era de descubrimiento de la filosofía y el desarrollo de esta, trataban de catalogar qué era lo bello. Había lo bello común y lo bello raro, lo bello exótico. La lógica, como nosotros ya sabemos, la lógica viene a ser el estudio de métodos y principios para usar y distinguir el razonamiento de lo bueno y de lo malo. Entre ellas tenemos dos tipos de lógica, lógica formal y la lógica dialéctica. La lógica formal, como ustedes ya la han desarrollado, pero a nivel en anteriores ciclos, o quizás en el colegio, viene a ser el concepto de juicio, razonamiento y demostración desde el punto de vista de estructura o formal lógica, ¿no? Haciendo abstracciones de concretos pensamientos, ¿no? Las demostraciones o las subsunciones que podían darse, ¿no? En la lógica formal. Contrario, cosa distinta en la lógica dialéctica,
viene a ser el materialismo dialéctico como una ciencia de leyes y forma del desarrollo del mundo objetivo, refleja una forma de pensar y rige el conocimiento de la verdad. Esta lógica dialéctica básicamente se dio en Grecia, ¿no? Con Heráclito de Éfeso. Era básicamente las proposiciones que se daban de forma de racionamiento, que daban el cuestionamiento de las situaciones que podían darse dentro del grupo social. Heráclito de Éfeso trató de darle un entendimiento a esta situación, a establecer de que la lógica dialéctica venía a ser el razonamiento racional que se daba y que podía ser real. Y ellos decían, es lógica dialéctica si lo racional es real, y si lo real es racional, entonces es lógica dialéctica. No podemos cuestionar ese pensamiento y no podemos decir que sea ilógico, porque tanto es lógico en formas como en contenidos. Lógico en formas como en contenidos. La metafísica, etimológicamente, quiere ir más allá de lo físico, lo que podría entenderse como transfísica, ¿no? Esto básicamente era el estudio del ser y lo que está siendo existiendo y lo que pueda darse. Básicamente se basaba en los acontecimientos naturales, ¿no? Estudiar el conocimiento del mundo, el origen de la vida, la esencia de la materia y todo lo que conllevaba a esta, ¿no? Cómo se originó, cómo se causó. Es decir, que no solamente se basaba en el estudio del ser humano, sino iba más allá. Antes del ser humano, ¿qué existió? ¿Qué situaciones se dieron para poder determinar dicha reacción? La ontología, que deriva también de dos voces griegas, onto, que es ser, y logos, que es tratado, que es el tratado del ser. La ontología, como parte de la metafísica, trata del ser en general y sus propiedades trascendentales. Cuando hablamos del ser, no solamente, o hablamos de entes, que lo que se encarga esto, ¿no? El estudio de lo que es y del ser de todos los entes, no solamente se basa al ser humano, sino a todo este ente con el cual se pueda coexistir o que tengamos, ¿no? Por ejemplo, los animales, las plantas, ¿no? Cómo existieron estos, cuál fue su clasificación, ¿no? Porque acá establece clasificación, qué tipo de seres y cuál es la relación entre ellos, ¿no? ¿Qué relación nosotros tenemos, por ejemplo, con la naturaleza? Alumno, ¿se me escucha? Se me ha ido el internet por un momento. Ahora sí se le escucha, doctor. Sí, doctor.
Sí, se me ha ido el internet por un momento, disculpen. Como está lloviendo, no sé si estará lloviendo por sus casas, pero acá está lloviendo, ¿no? Cerca de la universidad. Y alumnos, continuamos. La antropología o filosofía del hombre, como ya se entiende, es el estudio de la humanidad, ¿no? Desarrollado desde sus inicios hasta la actualidad. La filosofía del derecho, que no nos incumbe, es básicamente el estudio de conjuntos, leyes o normas, ¿no? O situaciones jurídicas que puedan darse en un determinado estado. A ver, ¿quién más está entrando? Patricia Rodríguez, Almir, Cintia Rodríguez. Y alumnos, entonces hasta ahí estamos claros con la semana 1. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ninguna duda, doctor, todo claro. Todo claro, entonces. Vamos a la semana 2. La ética y la dialéctica, establecido por los primeros filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Cuando hablamos de estos primeros filósofos, debemos entender de que los tres no se desarrollaron de manera conjunta, ¿no? Sino que esto fue de manera consecutiva, una seguida de la otra. Y para ello debemos entender de que cada uno desarrolló la filosofía de un modo distinto. Obviamente, los tres partiendo de la ética y quizás conjugando con la dialéctica, ¿no? Que Sócrates lo desarrolló de manera más amplia. Para ello tenemos que basarnos en el concepto filosófico que ellos tenían. Para empezar, Sócrates, que fue considerado, como ya les dije, el maestro de la filosofía, fue maestro de la filosofía porque él dio el primer paso. Muchos filósofos aplicaban diferentes formas de tratar de llegar al conocimiento. Algunos el método reflexivo, otros el método retórico. Sin embargo, él consideró que para llegar al conocimiento filosófico tenía que llegarse a través de la dialéctica, que era una especie de diálogo confrontacional a fin de establecer cuál era la realidad que tendría que conllevarse al pensamiento filosófico que se pretendía someter a estudio, ¿no? En el caso de Sócrates, la conducta humana. Como el ser hombre como moral es el centro de la filosofía, decía él. Y para llegar a estos cuestionamientos, él tenía que establecer primero cuáles eran los conceptos que la humanidad conocía o pretendía conocer respecto al desarrollo humano en ese entonces. Es así que se da varios formas de establecer el concepto, ¿no? Porque básicamente el tema filosófico era una pugna de verdades, ¿no? De verdades sean reales, reales absolutas, reales relativas. Relativas me refiero en el sentido de que para ese filósofo podría ser un concepto real absoluto, pero teniendo un sustento fundamentado por parte de otro filósofo, ese conocimiento o verdad absoluta que se quedaba en una verdad relativa porque había otro fundamento que se inventaba y mejoraba esa verdad, convirtiéndola en verdad relativa y que el otro filósofo podría tener la verdad absoluta. La situación de ella, la situación de tener o no la verdad o tener o no la razón, el raciocinio correcto, era que la filosofía tenía que desarrollarse con un cuestionamiento y este cuestionamiento tenía que tener un cimiento demostrativo. Sócrates, por su parte, si bien es cierto, no tenía el cimiento demostrativo porque todavía no llegaba a esa situación, ¿no?, de establecer principios, fundamentos como lo hizo Aristóteles. Él indicaba que su conocimiento tenía cierta relación y eso básicamente a un grupo de filósofos les llamaba la atención y coincidían, ¿no? De acuerdo al pensamiento que podían tener, coincidían en el pensamiento o el análisis diacrítico que podían hacer respecto a la concepción filosófica de la ética, por ejemplo, ¿no?, que ellos desarrollaban. Esas situaciones muchas veces hacían que los filósofos discutieran, ¿no? Básicamente los retóricos con
los retóricos y los reflexivos, que generalmente no aceptaban una verdad absoluta o una verdad demostrable, sino que una verdad, se quedaban con su verdad relativa y eran los dueños de su entendimiento, ¿no? O análisis propio. Que nosotros podríamos considerarlos que era un raciocinio aislado, ¿no? Que no tenía una demostración. Y a lo que nosotros podíamos entenderlo que era un conocimiento nociológico, es decir, empírico. O quizás era un conocimiento epistemológico, pero que no quería, al no ser compartido, no podía ser sometido a análisis y demostrar que efectivamente era un conocimiento o un razonamiento o una especialización epistémica, ¿no? Epistemológica, sino solamente se quedaba en un conocimiento empírico. Esas situaciones eran las que pasaban en aquel entonces ese primer filósofo, ¿no? Sócrates. Y él, al lograr analizar la condición humana, al establecer que efectivamente el ser humano, para que pueda desarrollarse, necesariamente tiene que ser un ser social, tiene que andar en sociedad, porque aislado no cumple los objetivos como persona o como grupo desarrolla mejor las habilidades que pueda tener como dentro de su conducta. Estas situaciones lo determinó Sócrates. Sin embargo, Platón, siguiendo la misma línea de él, entendió de que para poder desarrollar estas situaciones aseverativas en cuanto a su concepción del hecho de que el concepto que impartía Sócrates era real o no, como ya les dije, y el concepto que ellos implementaron, ellos buscaban un concepto real. Entonces, este concepto real tenía que ser verdadero, y para ser verdadero tenía que ser sometido a diálogo. Y este diálogo confrontacional, como les dije, se lograba a través de la dialéctica. Cosa distinta que no se lograba con los retóricos, ¿no? Que solamente se retaban, se cuestionaban, o los reflexivos que solo hacían autocríticas y nunca se cuestionaban con otra persona. Al llegar a esta verdad, Aristóteles, yendo por la misma línea que Sócrates y Platón, indicó, está bien, tenemos que llegar a esta verdad a través del conocimiento de la persona humana, pero entendiendo de que este conocimiento tiene que tener un fundamento, un principio. Y este principio tenía que ser demostrativo. Es decir, que para que un principio o un fundamento pueda quedar como tal, tiene que tener un experimento, una demostración que nos permita establecer de que efectivamente la ética aplicada a través del diálogo nos iba a demostrar que las acciones o los experimentos que se puedan dar de otros filósofos teníamos que aceptar siempre y cuando se pueda demostrar, sea palpable, sea entendible y sea manejable, para poder determinar que la ética o la conducta humana sí tenía desarrollos. Entonces, ellos, para llegar al concepto que Sócrates dio y para darle un sustento real de que efectivamente el ser humano es un ser social que mejora como persona, habilidades físicas, intelectuales, como persona en grupo que de forma individual, tuvieron que ser experimentos. Para eso, esos experimentos los desarrolló Platón y Aristóteles, pero Sócrates los dijo con el solo raciocinio que pudo dar con el diálogo de otras personas. Y él, aunque parece mentira, él entendió o le llegó esa idea a razón de que a través de la dialéctica él entendió que él mejoraba como persona o analizaba mejor cuando se comunicaba con otras personas. Es ahí donde él dice que el ser humano, al ser social, llega a un mejor desarrollo intelectual y físico. Chicos, ahí estamos claros. Se me ha escuchado todo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que se me dio la señal. Sí, doctor, se ha escuchado. Allá, muy bien. Entonces, con eso culminamos porque creo que se me quiere ir de nuevo la señal. ¿Alguna duda que tengan rapidito respecto a los trabajos? No sé, que me puedan indicar. Obviamente que cuando empiecen las exposiciones, todos van a prender sus cámaras, incluso yo, para poder visualizarlos al momento de que exponen y evaluarlos, ¿no? Si están vestidos, bien vestidos o no sé cómo estarán, pero no. Es parte de la evaluación que voy a tomar. No soy comúnmente de evaluar de esa manera, pero con la finalidad de aumentarles quizás puntos, ¿no? A cómo esté su trabajo y como lo voy a evaluar, les ayude, ¿no? De un modo u otro. Chicos, ¿alguna otra duda que tengan? Aparte de lo que ya les expliqué anteriormente. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Andrea, te escucho. Ya, listo.
Escuché que dijo que las semanas de exposiciones empieza la primera semana de enero, ¿cierto? Y Sí, la después entrega del del examen trabajo parcial. grupal, listo. Y la entrega del trabajo en sí es el 24, hasta el 24 de enero. O sea, tenemos plazo de presentar hasta el 24, pero podemos presentar antes, ¿cierto? Si desean, lo presentan antes. Está habilitado para que presenten antes. Ya, doctor, gracias. Ahora, algunos alumnos me preguntan, profesor, ¿lo vamos a presentar todos los integrantes o solo un compañero? Solamente lo va a presentar un compañero del grupo. Se entiende que en el trabajo dice el nombre de todos los integrantes. Entonces yo voy a descargar el trabajo, lo voy a revisar y si todos los integrantes están en el grupo, porque puede ser, por ejemplo, hay situaciones que se ha dado que a veces se exponen y por situaciones no sé qué le sacan del grupo, ¿no? Entonces esas situaciones yo no voy a decir, ¿sabes qué? Porque se han peleado, ¿no? Eso ya no, a mí no me incumbe, no son cuestiones externas. Si exponen los 7, bacán, pero si hay 5, qué pena por los dos que han expuesto y que no van a tener nota del trabajo, solamente de exposición, ¿no? Por eso ya yo agradecería, por eso les he permitido de que formen sus grupos por afinidad, para que no existan estos problemas, porque el anterior ciclo posee esos problemas, pues, ¿no? Que pusieron 6 y al final solo entregaron el trabajo 2 y 2 nombres nomás decían, los otros 4 no sé por qué no hicieron. ¿No? Pero esas situaciones, como yo les dije y ahora les recalco a ustedes, son situaciones ajenas a mí, por eso. No se le escucha, doctor. No se le escucha, doctor, por dos. Creo que se la volvió interna del profesor. Su internet pero está mal, el doctor no se le escucha. Ya nos podemos salir de clase. Creo que sí, porque el doctor está diciendo en el grupal si tienen alguna duda y que se le fue su internet. Ah, Sí, ya. hay que salir. Ya. Gracias, muchas gracias. Cualquier duda le preguntan en el grupo. Ya, gracias, Dele.